Saludos a todos. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los palos dentro de la religión, los palos dentro de la regla conga, dentro de la regla de palo monte o el enquisimalongo, como más común se conoce en las redes sociales. A ver, el uso de los palos dentro de la religión es fundamental, fundamental. Más del 90% quizás de las cosas que se hacen en esta religión se hace utilizando palos del monte. Los fundamentos en ganga, casi todos sus componentes, la gran mayoría son palos del monte. Los macutos, los trabajos religiosos, en las consagraciones, la gran mayoría de las cargas se hacen utilizando palos del monte, sí, con lo que vive ahí en esos palos del monte. Ahora bien, muchos tatas que se han ido, que han emigrado a otros países, muchos tatas que han venido a iniciarse aquí a Cuba y se han ido para otros países, pasan mucho trabajo con el tema de los palos para aprender a trabajar con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Les explico. Porque a través de generación en generación se han transmitido conocimientos de palos como por ejemplo el tengue, el palo de yaya, la ciguaraya, la canilla de muerto, el paramí, ponací, y así, un sinnúmero de palos que se ha transmitido de padrino a ahijado, de tata a ahijado, en ocasiones libretas que se han transmitido de tata a ahijado. Hay un listado de nombres que son muy conocidos, sí, muy conocidos, pero es un número finito, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Hay una cuestión de vanidad, de hacer las cosas mecánicas, que muchos creen que no se pueden usar todos los palos del monte. Señores, nosotros en la religión trabajamos con los poderes de la naturaleza. Usted puede trabajar con cualquier palo del monte, siempre y cuando usted logre establecer una conexión con lo que vive ahí en ese palo. ¿Me entiende? Y hay mucha vanidad que dice, no, vamos a hacer un fundamento en ganga, un ejemplo de 7 rayos, y si no lleva este palo, no es un 7 rayos. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, hay muchos de estos palos dentro de la religión que son endémicos de aquí de Cuba. O sea que en ningún otro país lo hay, nada más los hay aquí. Hay otros que sí, que en muchos países los hay, pero hay otros que son de aquí únicamente. Pero ahora yo les digo a ustedes, ¿acaso en las selvas del Amazonas, acaso en muchas selvas que hay en Venezuela, no sé, en Colombia, muchos montes, selva, que hay muchos árboles frondosos de madera especial, con muchos misterios en el centro de esos montes, de esa selva? ¿Esos palos acaso no tienen poder? ¿Acaso en esos palos tan antiguos, con tantas propiedades, no vive nada ahí con los que podamos trabajar nosotros, los ganguleros, los tatas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros podemos trabajar con todos los elementos de la naturaleza. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos del uso de los palos. ¿Quieres conocer un poco más sobre este tema? Quédate hasta el final de este video. Continuamos. Vamos a poner el primer ejemplo de la utilización de los palos dentro de la religión. Una persona que de verdad sea religiosa. Vamos a suponer, imaginarnos que un tata, por cosas de la vida, se mude para un desierto. Imagínense un tata viviendo en un desierto o cerca de un desierto donde haya poca vegetación y no cuente con los palos requeridos, con los nombres que conoce, que le transmitió su padrino para trabajar la religión. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué hago en un desierto donde no hay nada? Y pensará, no, aquí los palos, aquí no hay palo, aquí no hay nada, aquí esto solo no crece nada. El desierto, ¿qué puede aportar a una persona? Y ahí es donde está la ignorancia, ahí es donde está quizás las personas que no saben aprovecharse de todos los elementos y poderes de la naturaleza. Para mí el desierto tendría un poder, para mí muy especial. ¿Por qué? Y les explico por qué. Porque en el desierto sí, es desierto, no crece casi nada, pero sí crecen algunos palos, crecen algunos arbustos y árboles, sí. Y muchos pensarán, no, ese arbusto, esa planta que crece ahí, crece en un lugar desierto, eso no puede aportar nada. Está totalmente equivocado. Imagínese usted un palo que logró crecer donde ningún otro logró crecer. Ese palo logró prosperar donde ninguno logró prosperar. Logró sobrevivir donde ningún otro logró sobrevivir. Ese palo que creció en el desierto. Imagínese qué poder, qué fuerza, qué resistencia tiene ese palo para trabajar la religión. ¿Con cuántos objetivos los podría utilizar un gangulero? Ahora bien, ahí es donde está el secreto que siempre se lo he comunicado. Ahora no corra de luego de ver este video y vaya a una tienda a ver quién tiene un palo que crezca en un desierto para usted trabajar con eso. Porque no le va a servir. ¿Dónde está el secreto? Usted está cerca de un desierto, va a trabajar con ese palo porque sabe que es especial, porque creció donde ningún otro palo puede crecer. Vaya usted, sacrifíquese, vaya hasta donde está ese palo. Busca afinidad con lo que vive ahí
y lléveselo haciendo la ceremonia que usted conoce. Y estoy seguro de que ese palo le va a aportar a usted grandes poderes, grandes energías para ayudar a una persona, para usted salvarse, para trabajar la religión. Sí le servirá, se lo repito. Imagínese la fuerza que puede tener un palo que crezca donde ningún otro logró crecer, donde todos los otros fracasaron, donde no hay nada porque solo logró sobrevivir él. Imagínate la fuerza que tiene ese palo. Solo hay que aprender tal vez a mirar las cosas buenas en las malas situaciones. Estoy en un desierto, no hay nada, pero tan solo un palo que me encuentre tendrá una energía enorme. Ese es el primer ejemplo. Vamos a poner ahora un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo de un tata que se vaya y se mude a un país donde no aparezcan los palos que conoce, que le transmitió su padrino para trabajar la religión. No puedes cegarte, tienes que beneficiarte de todo, de absolutamente todo. Te mudaste, no sé, para una selva de Colombia, no sé, ahí no hay ningún tipo de palo que usted conozca para trabajar la religión. Pero puede que en las selvas de Colombia, no conozco sobre esa vegetación, o en Venezuela, en una selva, exista un árbol que viva más de 100, de 200 años, que sí lo hay, sé que lo hay, incluso 300 o incluso hasta más. Sé que hay árboles que viven muchísimos años, árboles inmensos, de un tronco enorme. Muchos dirán, sí, pero ese palo no aparece en ninguna recomendación, en ningún libro ni anotación que me dejó mi tata, en ninguna enseñanza de mi tata. Nunca nadie lo ha mencionado. ¿Pero acaso ese árbol no tiene poder? Ese árbol tendría dos grandes propiedades, por lo menos para mí. La primera, sería un árbol sabio, porque sería un árbol de gran edad. ¿Para que yo emplearía ese palo, ese árbol? Una persona que nunca haya logrado prosperar en la vida, que sea poco inteligente, para prosperar en la vida en cualquier aspecto, yo utilizaría ese palo para ayudarlo a que esa persona adquiera sabiduría e inteligencia para salir adelante en la vida. Sería el primer uso. Segundo uso de ese palo tan viejo, tan frondoso, que ha vivido tantos años. Una persona de estas que le dan 6 meses para que se muera. Sí, lamentablemente hay personas que se enferman y que el médico dice, no, nada más tiene un año de vida, tiene 2 semanas de vida, un mes. Tremendo palo para ayudar a esa persona. Un palo de eso que usted sepa que lleva más de 100 años viviendo, que tenga más de 200 años, que sea conocido. Sería excelente para salvar a esa persona, para darle más oportunidad de vida. Pero se lo repito, ahora no vea este video, vaya a ir a una tienda a comprarlo. No. Usted religioso, vive cerca de donde está ese árbol. Vaya caminando, métese a esa selva, sacrifíquese, llegue a ese árbol, hable con eso que está ahí y busque un palo. Cuando usted cree conexión con eso que está ahí, como si tiene que pasarse una semana yendo y dando cuenta y haciendo ceremonia, hasta que tenga el consentimiento de ese encuña del monte, de ese palo del monte. Pero usted va y se lo lleva. Y con ese palo que logró sobrevivir tantos y tantos años, usted va a poder salvar, o al menos hacer un trabajo a una persona, o una obra religiosa, para que esa persona logre vivir mucho más. No 6 meses, ni un año, no, logre vivir 3, 5 años, o quizás más, quizás logres incluso salvarlo de esa enfermedad. ¿Con qué? Con un palo que usted nunca conoció, pero que usted sabe que es un palo antiguo, frondoso, fuerte, que ha logrado sobrevivir. Segundo ejemplo que le estoy poniendo, de cosas que usted tan solo con usar su inteligencia, con aprender a utilizar y beneficiarse de los poderes de la naturaleza, y con esa gran conexión que hay que tener con los palos del monte, usted lo puede lograr. Este es el segundo ejemplo que le pongo. Ahora le voy a poner el tercero. Continuamos con el tercer ejemplo sobre la utilización de los palos del monte. Así usted viva en cualquier país del mundo, sí, usted puede beneficiarse de las energías de los palos del monte. A ver, para este tercer ejemplo, vamos a suponernos que un tata haya logrado fundamentar su ganga con todos los palos que lleva reconocido y se haya mudado por cosas de la vida para un país donde no haya vegetación, pero en ese lugar exista un árbol que es una madera preciosa que no existe en ningún otro lugar. ¿Para qué yo podría utilizar un palo de una madera preciosa que no existe en ningún otro lugar? ¿Para qué yo lo utilizaría? Muchos dirían, sí, pero ese palo no aparece en nada que me dio mi padrino, en ninguna literatura, en ninguna libreta que me dejó mi hermano de religión, mi padrino nunca me habló de eso. ¿Qué utilización yo le podría dar a un árbol de madera preciosa en algún país? Sería muy bueno. ¿Por qué? Porque los árboles de madera preciosa son muy buscados por la humanidad. Sirven para hacer muebles, artículos de lujo, mesas,
brillosas, sillas, cosas de lujo que todo el mundo busca, son muy preciados. Incluso muchos de estos árboles de madera preciosa están en peligro de extinción porque son muy buscados. ¿Para qué yo lo utilizaría? Yo con ese palo podría ayudar a una persona que tuviera problemas para salir adelante en la vida, que nadie lo buscara para que trabaje. Con ese palo yo lograría que esa persona lograra que muchas empresas y trabajos lo emplearan. ¿Por qué? Porque esa es la propiedad de ese palo. El palo de una madera preciosa es algo que muchos buscan. Y yo me beneficiaría de esas grandes propiedades que tiene ese palo de madera preciosa. Que existiría único en ese país. En ese país no puede ser, no sé, caoba, ni júcaro, no sé, uno que exista en su país, que sea una madera preciosa única. Y usted vive en ese lugar, tal vez en ese lugar no exista el tengue, no exista la yaya, no exista la ciguaraya. Pero sí puede que exista un árbol de una madera preciosa, muy preciado por su pueblo, por los habitantes de allí, que dé unos muebles excelentes. Yo emplearía ese palo, todas estas grandes propiedades para ayudar a una persona a que salga adelante en la vida, para buscar un empleo, para traer cosas buenas, para que esa persona logre salir adelante. Porque toda esa madera preciosa, ¿para dónde va? Los grandes hoteles, las grandes mansiones, ¿con qué las decoran? Todos esos muebles de que son de madera preciosa, ¿verdad? Y si yo emplearía un palo de madera preciosa, buscando conexión con eso, para ayudar a una persona, ayudaría a levantar a esa persona en la vida, sí lo lograría. Estoy seguro de que sí. Pero por supuesto le repito, eso no quiere decir que ahora usted vaya a una tienda a buscar un palo de madera preciosa y lo compre. No. Usted vive en un lugar donde existe ese palo único, vaya donde está ese palo, busca afinidad con ese palo del monte. Si se tiene que pasar, repito, una semana yendo ahí hasta que usted sienta esa vibración, esa energía, pues vaya. Cuando usted lo sienta y tenga el consentimiento de ese encunia del monte, usted se lleva su pedazo de encunia y con eso puede trabajar la religión. ¿Quién dirá que no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Si yo soy tata dentro de la religión y le rindo culto a los poderes de la naturaleza, ¿por qué yo no puedo trabajar con todos los palos del monte? ¿Por qué no? Hay muchos que están equivocados. No puedo fundamentar, no puedo hacer este tratado porque no tengo este palo. No tienes ese palo, pues busca otro. Que el monte, las selvas de los mundos, imagínense cuántos misterios hay ahí. Yo quisiera un día ir al Amazonas, a la selva de las Amazonas. Cuántos árboles y palos fuertes, con grande energía, grandes misterios deben haber ahí que ni la humanidad debe de conocerlo. Muchos. Así que aprendan a buscar conexión con los palos del monte, aprendan a vivir la religión de verdad. Bueno, ya sabes, si te gustan mis videos, mis publicaciones, si crees que este video es útil, compártelo con tus amistades, compártelo con tus amigos que están empezando dentro del culto de la religión. Compartan, ayuden al canal a que las personas vean más el canal, vean estos videos con estas pequeñas enseñanzas. Ya sabes, si no te has suscrito al canal, suscríbete, que sé que muchos ven mis videos y aún no se han suscrito. Y muy importante, no olviden activar la campana de las notificaciones. De esta manera, cada vez que yo suba un nuevo video, le llegará la notificación que he subido un nuevo contenido. Bueno, que Zambi me lo escuchare todos los días de este mundo.